Seguimos con la información. El presidente Guillermo Lasso posicionó ya a las nuevas autoridades del Frente de Seguridad tras una firma del decreto en donde se creó una Consejería de Gobierno para la Seguridad Nacional. Paco Moncayo será quien la lidere. Recordemos que Paco Moncayo fue alcalde de Quito por 2 periodos, fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y jefe del Estado Mayor del Ejército. Durante su discurso de ayer hizo hincapié en la necesidad de una minga de los ecuatorianos por la seguridad. Escuchemos sus declaraciones. Le preparamos un documento que se llama Guía Estratégica para la Planificación de la Seguridad. Allí está una visión de todos los aspectos. El señor presidente ha entregado esa que es una orientación para los planes, programas, proyectos. No es tarea fácil, es tarea difícil. Por lo mismo que es difícil, se necesita saber cómo hacer las cosas. Por otro lado, Wagner Bravo también fue posesionado el día de ayer como secretario de Seguridad del Estado. Recordemos que durante 8 meses Diego Ordóñez lideró esa secretaría para elaborar y planificar políticas públicas en materia de seguridad y coordinar las acciones con el resto de instituciones del Estado, pero renunció al cargo el 12 de abril pasado. Bravo es general de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo y fue jefe de Estado Mayor General del Ejército. Es licenciado además en Ciencias Militares. Y ahí en su discurso indicó que es importante proteger la vida. Además, adelantó que tendrá mano dura con los grupos delincuenciales. Escuchemos un poco de lo que dijo ayer. Se pretende a estos grupos que están aplicando técnicas terrorismo declararles terroristas. Eso amerita que Fuerzas Armadas van a hacer operaciones militares para identificar a aquellos grupos que están haciendo esto y neutralizarlos. Bien, en esta ceremonia de posesión el presidente Guillermo Lasso recalcó la trayectoria académica y militar de las nuevas autoridades, a las cuales califica como pesos pesados en seguridad. Durante su intervención en el acto de posesión, el presidente Lasso reconoció que la inseguridad es el principal problema que el país está afrontando y dijo que por eso se necesitan soluciones integrales. Escuchemos parte de lo que dijo el mandatario. Con estos pesos pesados en esta materia, se abre una nueva etapa para seguir luchando en contra de la inseguridad ciudadana. Fue interesante el día de ayer, no sé si ustedes escucharon, compañeros, los discursos de las dos nuevas autoridades. Las intervenciones fueron, o más bien, digamos que más allá de quien pueda o no estar de acuerdo con su posición, hubo un discurso lleno de patriotismo. Bravo pidió la colaboración de todos los sectores del país para emprender la lucha contra la delincuencia. Además, dijo que una de las aristas importantes será contar con el rol del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEP, donde adelantó pues un plan para enfrentar al crimen organizado. Y a propósito de aquello, hoy habrá la reunión del Consejo a las 15:30 en el Palacio de Carondelet. Esta reunión estaba prevista para el pasado domingo 16 de abril. Recuerden ustedes que fue cancelada debido a que el mandatario fue hospitalizado la noche del 15 de abril por una infección y dado de alta el viernes 21 de abril. En dicha reunión se analizará la declaración de terroristas a por lo menos 8 organizaciones delincuenciales. Y es importante también acotar algo, son héroes del CENEPA, tienen experiencia en guerras, las dos autoridades, tanto Bravo como Paco Moncayo, y lo ha dicho ya el gobierno. El Ecuador está librando una guerra contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, por eso valoran la experiencia de estas dos autoridades, quienes por cierto, según expertos, mencionan que los resultados podríamos empezar a observar en 3, 6 o 9 meses, porque esto evidentemente es un trabajo que es de mediano a largo plazo. Claro, no es nada fácil, va a tomar su tiempo. Y en este mismo tema, en el tema de la seguridad del alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, se reunió con el ministro del Interior, Juan Zapata, para así tener un primer encuentro y fortalecer la seguridad ciudadana en la capital. En la siguiente nota les contamos más. El alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, se reunió con el ministro del Interior, Juan Zapata, para tratar temas de seguridad en la capital. Durante su encuentro tocaron temas como el presupuesto de la tasa de seguridad, que en 2022 alcanzó los $10 millones, recursos con los que las autoridades fortalecerán, por ejemplo, la capacidad logística de la ciudad. En finales del mes de mayo se incorporen al Distrito Metropolitano de Quito 1.126 policías, lo que es un incremento del 29%.
Y ahí viene el trabajo articulado con el municipio, porque esos policías que vendrán a cumplir funciones tanto en el eje preventivo, pero sobre todo en objetivos claros que nosotros tenemos, como es el tema de que todas las UPCs tengan los policías las 24 horas al día. El alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, mencionó que como parte de los trabajos que se llevarán a cabo está la unificación de los planes de seguridad de la Policía Nacional con los del municipio, para que de esta manera puedan trabajar en conjunto con los mismos objetivos. Ese plan unificado deberá tener indicadores y metas, lo más importante es metas, la disminución o el incremento, disminución de delitos, incremento de percepción de seguridad. Entre otros de los puntos está el análisis de la demanda habitacional de la ciudad. Nosotros hemos planteado senderos seguros en los sitios de mayor conflictividad, entre adecuación del espacio público, iluminación, incluso arte urbana que podamos hacer nosotros. También dispondremos de dispositivos de seguridad ya de manera conjunta. Según el alcalde electo, estas reuniones serán semanales para poder evaluar así los indicadores de seguridad en la capital. Manuela Bedón, Noticias 7. Hay que recordar algunas cifras que ya teníamos en el 2022. En agosto del año pasado, un estudio del municipio de Quito señalaba que de las 280 unidades de policía comunitaria que existen en la capital, 117 estaban cerradas y 163 están abiertas, pero también tenían problemas. Apenas del 28% atendía en un horario de 24 horas durante los 7 días de la semana. El 72% estaba habilitado por turnos o estaba cerrado y otras, en cambio, trabajaban solo en las noches o solo en las mañanas. La policía aseguraba en ese entonces que la falta de UPCs no les afectaba, pues tendrían el personal suficiente. Sin embargo, ayer se enfatizó en que será el municipio el que procure intervenir una parte de la tasa de seguridad en la logística que necesita la Policía Nacional, aunque no es su competencia directa, eso hay que recordarlo. Y hay un dato que no es menos importante, y es que en 2021 recuerden que el Consejo Metropolitano de Quito ya aprobó que sea la empresa pública de seguridad la que se encargue de ese rubro que se obtiene a través del impuesto predial, que suma alrededor de $8 millones todos los años y que supuestamente iba a ser destinado para dotación de armas no letales para los policías metropolitanos, apoyo logístico para la Policía Nacional. Bueno, pero que no se nos olvide tampoco que ese rubro que mencionas, Olga, justamente también está destinado a la gestión de riesgos que deberían ayudar a prevenir sucesos como los de la Gasca, el aluvión que cobró la vida de 28 personas. No es seguridad como tal, pero también es temas que pueden involucrar y afectar directamente a la población. Habrá que entonces esperar si toda la tasa, estos 8 millones, ayer se hablaba de 10 millones, me imagino porque se actualiza la cifra, pero digamos habrá que ver si esta tasa que se cobra en el impuesto predial será destinada, cuánto porcentaje seguirá destinado para la prevención de riesgos, que en Quito tenemos un montón de quebradas que necesitan o que, digamos, toman esa parte de ese financiamiento. Ahora, volviendo al tema de seguridad específica, es interesante esto de que digan, ok, tanto policía como municipio tienen planes, pero es mejor unificarlos para no trabajar cada uno diferentemente, porque hay dos puntos claves que se quieren contrarrestar. Uno es el índice delictivo que ha subido en la ciudad, lo quieren bajar, y segundo, la percepción que tienen los quiteños de inseguridad. Mucha gente tiene miedo, evidentemente producto de las extorsiones, de todo lo que pasa en los comercios. La gente tiene miedo de que vengan a vacunarles y es lo que tienen que atacar, y han dicho las autoridades que directamente deben trabajar en estos primeros meses de la administración de Pavel Muñoz, que inicia ya el 14 de mayo. Bueno, y eso es lo que han dicho también los dueños de restaurantes, de locales comerciales, de distracción, de que ha bajado muchísimo la venta en los últimos días, en el último mes, precisamente porque la gente está evitando salir de sus casas, que además ha sido una de las recomendaciones por parte también de las autoridades de la policía, ¿no? Y es importante también estar atentos a este anuncio del incremento de más de 1,000 policías para la ciudad capital, pues recordemos que según las cifras, el primer trimestre de este año incrementó un 66% la cifra de muertes violentas para la capital. Y también en torno a los vacunadores, pues las autoridades han mencionado que es necesario que se denuncie al 1-800 delito. Y bien, y los padres de familia, miren ustedes, compañeros y amigos televidentes, denuncian supuestos abusos sexuales por parte de un conserje de un colegio particular en la ciudad de Quito. El Ministerio de Educación ya anticipó que se retiraría el permiso de funcionamiento a la institución, pues la agresión habría ocurrido desde noviembre del 2022 y nunca fue notificada. Un nuevo caso de abuso sexual al interior de una institución educativa conmociona a los capitalinos. La alerta la dio una menor de 3 años de edad que contó a su madre lo que le sucedía en su escuela. Sí, yo fui y avisé porque mi hija me había dicho que le habían tocado las partes
y solo ha pasado una sola vez, gracias a Dios no pasó más. Y yo vine, hablé con la profesora, yo le dije que eso, mi hija no se va a inventar de ganas, son niños de 3 años. Al conocerse el primer caso, inmediatamente otros salieron a la luz. Al momento, 2 denuncias están oficialmente interpuestas en Fiscalía, pero extraoficialmente se conoce que habría más de 10 víctimas. Solo de inicial 1, que son niños de 3 y 4 años, hay 5 casos confirmados con exámenes psicológicos. Los padres de familia dieron aviso a las autoridades del plantel desde noviembre del 2022, sin embargo aseguran que no se hizo nada al respecto. Y me dijo que no, que tengo que guardar silencio. El responsable sería el conserje de la institución, quien la noche del pasado martes fue capturado por la policía al interior de la escuela, que a través de un comunicado dijo que ante los presuntos hechos de abuso sexual, este miércoles 26 de abril no habrá asistencia a clases. No nos dan la cara para nada. Su única respuesta fue cerrar redes sociales, cerraron sus páginas de Facebook, de Instagram, de todo lado, se desaparecieron. ¿Cómo es posible que un conserje que trabaje con niños no haya sido evaluado psicológicamente? Las autoridades del plantel no han justificado por qué no activaron los protocolos y ocultaron las agresiones más de 7 meses. De su parte, el Ministerio de Educación ya inició el proceso administrativo que corresponde. Al ser una institución educativa particular, el proceso va dirigido directamente hacia la institución educativa y puede acarrear una serie de acciones, desde sanciones pecuniarias hasta un posible retiro del permiso de funcionamiento de la institución educativa. Varios padres de familia piden a esta cartera de Estado la reubicación de sus hijos en otras instituciones, pues dicen que no tienen las garantías para que sus niños vuelvan a clases en este colegio. Edison Saavedra, Noticias 7. Y hay una cifra que no preocupaba solo desde este año, sino desde el anterior al Ministerio de Educación. Y bueno, les voy a dar esta cifra. Es sobre el sistema de registro de información de casos de violencia sexual que maneja estas estadísticas del Ministerio de Educación. Y pues decían que desde el 2018 hasta casi la finalización del 2022 se habían reportado 4.017 casos en el sistema educativo de abuso sexual. En la provincia de Guayas, 5.038 y en Pichincha, 1.041. Eso es lo que tenía de registro el Ministerio de Educación. Este año no es la primera vez que vemos pues una denuncia de abuso sexual. Ya ha habido otras que se están investigando. Así es, además también podemos indicar que se registraron alrededor de 607 casos de acoso escolar y el Ministerio también ha indicado que trabaja con otras carteras de Estado del eje social para elaborar protocolos para las víctimas de violencia en el sistema educativo, muy importante además. Y está detenido, ¿no? Este sujeto, el conserje, está detenido. Los padres reclamaban de que tienen miedo de que lo puedan soltar porque como no fue aprehendido en flagrancia, podría entonces salir y le piden a la justicia que tenga mano dura. En este caso, ¿cuántos años de cárcel podría recibir este hombre por este presunto cometimiento de un delito? De 10 a 13 años, según el COIP, es la pena por abuso sexual a menores de 6 años y conocemos que los niños, las víctimas, tendrían entre 4 y 5, muy pequeños, y este sujeto conserje que trabajaba allí, entonces, en el caso de que se compruebe que efectivamente abusó de ellos, de 10 a 13 años de cárcel. Bueno, y el asambleísta por Pachacuti, Peter C., fue aprehendido en flagrancia, en este caso, por la presunta violación a una joven de 19 años. Efectivos de la Policía Nacional detuvieron al legislador tras ser alertados de lo ocurrido. Posterior a ello, la Fiscalía anunció que practica diligencias y despliega los protocolos pertinentes para decidir su situación jurídica en las próximas horas. Recordemos que este no es el primer encuentro del legislador con la justicia en lo que va del año. Peter C. y su esposa enfrentaron un proceso penal luego de que en abril del 2022 un comerciante presentara una denuncia en su contra. Este miércoles culminó la etapa de presentación de pruebas en el juicio político en contra del primer mandatario. Los proponentes y la defensa del presidente presentaron sus alegatos. Ahora tendrán que esperar un informe técnico que recomiende o no el juicio en el Pleno. Que no era renuncia, dijeron. Entonces nos estamos delegando a la asambleísta Viviana Veloz. Así, en sus palabras, 3 de los 4 proponentes del juicio político en la Asamblea Nacional delegaron a la legisladora Viviana Veloz de UNES para presentar los alegatos de cargo.
Entre videos, oficios y adjetivos, la legisladora de oposición hacía una sola afirmación. Que los esquemas de corrupción en Flopec facilitaron el delito de peculado en el contrato de Amazonas Tankers. Y su argumento comenzó contando la designación de Guillermo Lasso a Hernán Luque como presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO y luego presidente de los directorios de las otras empresas públicas, entre ellas Flopec. Lo que permitió que personas como Osvaldo Rosero lleguen a dicho cargo, quien a su vez permitió que se renove el contrato con Amazonas Tankers. La presentación de esos alegatos tomó 2 horas y fue el turno de la defensa del presidente Lasso, a cargo del abogado Edgar Neira. Y se refirió sobre todo al argumento de la carta enviada por Estupiñán. Neira aseguró que esta siguió su trámite normal en la presidencia, pero nunca llegó a manos directas del primer mandatario y cuestionó. Si esta comunicación que tenía por destinataria a la asambleísta Mireya Pazmiño no generó de parte de ella ninguna acción ni reacción, pregunto a los asambleístas acusadores, ¿qué reacción esperaban ustedes que tuviera el presidente de la República, que no fue destinatario de la carta? El abogado insistió en el buen desempeño de Flopec en 2022, que habría reportado utilidades que superan los 170 millones de dólares. Por ello dijo: no existen elementos que configuren la infracción constitucional de peculado en el contrato de Flopec con Amazonas Tankers. De acuerdo o no, las partes tendrán que esperar ahora un informe técnico que será luego enviado al Pleno. El mismo deberá decir si recomiendan o no el enjuiciamiento político al jefe de Estado. Andrea Orbe, Noticias 7. Lo que decíamos incluso el día de ayer, hay que recordar que las fechas para que se debata en el Pleno estarían pues bordeando el 6, 7 de mayo, incluso hay algunos que dicen que se extendería hasta mediados de mayo, esto porque recordemos que ahora mismo se tiene que realizar un informe técnico que recomiende sobre la base de todo lo que ha ocurrido en estos 20 primeros días, es decir, sobre las comparecencias y también sobre las pruebas que se han presentado tanto de cargo como de descargo. Se tiene que hacer entonces este informe técnico desde dentro de la Comisión de Fiscalización y este podría entonces recomendar si es que se enjuicia o no al primer mandatario. Lo que han dicho ya dentro de las bancadas es que se habla de que se estarían entonces negociando no solo votos para el enjuiciamiento político, sino también votos para renovar las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Recordemos que eso no es un dato menor porque simultáneamente a este informe técnico se estarán realizando estas negociaciones entre bancadas para proponer quién irá a la presidencia del Legislativo, a conformar incluso el Consejo de Administración Legislativa. Así que estaremos pendientes de lo que ocurra. La Comisión de Fiscalización entonces no sesionará todos los días como hemos estado acostumbrados estos últimos días, sino que lo hará ya cuando tenga un avance de este informe. Mira que Viviana Veloz, que es una de las asambleístas proponentes, mencionaba que entre el 18 o el 21 de mayo estima ella que podría ser el juicio como tal en el Pleno, y el 24 de mayo, o sea, 3 días después, el presidente Lasso tendría que ir a la Asamblea, si es que no lo destituyen evidentemente, para dar su informe de los 2 primeros años de gestión. Pero como tú dices también, el 14 de mayo, o sea, unos días antes, se eligen a las nuevas autoridades. Entonces van a coincidir obligatoriamente estos 2 procesos de votación, en este caso de las nuevas autoridades, como el informe que da el presidente con el juicio político. Así que sí, hay que ver, en estos momentos, especular si decimos una fecha exacta. Todavía no se sabe. Pero todo esto tiene incidencia también en lo que va a ocurrir frente al juicio político del presidente de la República. Hay que recordar igual que, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización no era obligatorio que el presidente Guillermo Lasso se presentara a la comparecencia. Lo hizo por eso su representante, su abogado Edgar Neira. Pero cuando se lo convoque al Pleno de la Asamblea Nacional, es la única vez que tiene el presidente obligación de ir para que pues se pueda defender de este juicio político. Que él, así no fue su obligación, desea ir porque quiere decirle a los asambleístas su opinión y sus pruebas de descargo, mejor dicho, su sustento de por qué él considera que está siendo acusado injustamente. Ayer también, solo para culminar aquello, en la Fiscalía también y simultáneamente a lo que se desarrollaba en la Comisión de Fiscalización, en la Fiscalía Mireya Pazmiño, una de las asambleístas proponentes del juicio político, entregó este mismo, digamos, esta denuncia sí es del mismo tema, es decir, de este supuesto peculado en Flopec a la Fiscalía para que en ese tema investigativo, digamos, judicial, simultáneamente también se investigue el caso. Y ahí estaba al lado de ella
Peter Calo, el asambleísta del que hablamos, que justamente minutos después, horas después, fue detenido por la policía, como ya lo comentamos, por esta presunta violación a una joven de 19 años y fue detenido en un hostal de Quito. 7 de la mañana con 27 minutos, más información. La audiencia de juzgamiento por el asesinato de un perro husky en el sur de Quito fue suspendida. La ONG demandante busca que se sancione a la agresora del animal con 3 años de cárcel. El pasado 17 de noviembre de 2022, una mujer asesinó un can de raza husky siberiano. Como se puede observar en las imágenes, la mujer tomó al perro, lo ató con una soga y lo colgó de un árbol. El perro lloró desconsoladamente hasta morir, un acto de crueldad rechazado por la ciudadanía. Una locura condenable, propio de personas sin mucho. Sí, yo estoy de acuerdo que les sancionen con cárcel. Ya es un poco, no es solo el maltrato, sino es un problema ya psicológico, un problema que requiere ya ayuda. Debido a la frialdad del hecho, la ONG Animal Libre interpuso una demanda buscando la pena máxima, según el artículo 250 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, que dice: la persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Este miércoles 26 de abril se suspendió la audiencia de juzgamiento debido a que otra ONG también presentó querellas por Spike. Lo que hizo la jueza es hacer una unificación de estas 2 querellas para hacerla en una sola audiencia, que posiblemente sea a comienzos o mediados del mes de junio. En la actualidad, quienes maltraten animales pueden recibir sanciones administrativas que van desde los $127.50 para infracciones leves y hasta $4.250 para infracciones muy graves, como en el caso de Spike. Manuela Bedón, Noticias 7. Ha sorprendido bastante este caso en particular. Recordemos, ya lo veíamos y podemos ver incluso esta interpretación que se pone en la nota. Lo que ha ocurrido es que un perrito fue ahorcado hasta morir y eso es lo que entonces ahora se le está juzgando a la persona que lo había hecho. El día de ayer entonces se suspendió para que se diera la resolución en esta audiencia, porque hay más personas que quieren también, simultáneamente incluirse en los testimonios que hay para el juzgamiento de este caso. Claro, y están explicando, según dicen los abogados, que serían 3 años de prisión porque además de asesinar, en este caso al perro, usaron tortura, que es el tema de haberlo ahorcado. Lo curioso es que es la vecina de la propietaria del animal. En muchos casos, que lo hemos reportado aquí en nuestra mesa de trabajo, son los tutores o los dueños de las mascotas quienes los agreden. En este caso ha sido la vecina, seguramente tenía algún tipo de incomodidad contra el perro y tomó estas decisiones. No me puedo imaginar lo que habrá sentido la vecina. Y aparte, esto decía, pues, para defenderse, que había atentado contra una de sus animalitos que tiene una especie de granja, no lo sé, en la terraza, y es por eso que había atentado contra la vida de este perro. O sea, es reiterativo estas agresiones frente a los animales. Exactamente, también, ¿no? ya habían continuos maltratos también a otros animales que han presenciado, los testigos, las personas que han estado cerca, en este caso de la persona que terminó con la vida de este animalito. También es importante mencionar que la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito ya habría emitido una multa administrativa de $4.250, que si bien tanto se ha mencionado que esta cantidad de dinero no termina con la reparación y la muerte de este animal, por eso se quiere llevar a juicio y se pide la máxima pena. Y solo para cerrar el tema, si usted, por ejemplo, es vecino y al lado hay un perro que lo molesta, ladra mucho, hay otras formas que se pueden revisar. Por ejemplo, denúncielo, va a Urbanimal y se llevan al perro si ven que está en malas condiciones o que puede generar algún tipo de peligro. Pero evite tomar estas acciones con mano propia porque ya son penadas por la ley también.